que esto me lo preguntan mucho. Entonces, yo creo que primero hay que tener en cuenta el entorno en el que se encuentra. A veces no se entiende ni patrimonio, pero lo primero es que se suele considerar solamente a las fábricas, a las propias construcciones fabriles. Pero es mucho más. O sea, estamos hablando de que es la memoria del trabajo, de los trabajadores, de los empresarios. El patrimonio industrial también es la maquinaria, las herramientas, los archivos industriales, el cómo se hace una producción, eso es el patrimonio industrial intangible. Entonces es un patrimonio muy amplio, muy cercano en el tiempo y por eso cuesta mucho de hacerlo ver como patrimonio. Entonces es un trabajo muy complicado todavía hacer que lo vean. Debemos valorarlo más. Se tiene que valorar mucho más. Lo que pasa es que al ser tan cercano en muchos barrios se encuentra una antigua fábrica que a lo mejor ha dado de comer a todo ese barrio en un momento dado, pero no se aprecia como patrimonio. Saben que está ahí, es cercano, lo ven todos los días, pero no lo valoran. Y hay que enseñar a valorarlo. De la Ceramo vamos con Diana Sánchez a Bombas Gens, otra fábrica de Valencia que sí ha sido recuperada. Esta arquitecta doctorada en patrimonio industrial tiene claro el largo camino que queda para valorar, interpretar y difundir buena parte de este patrimonio. Estos lugares transmiten sentimientos que la arquitectura debería saber captar. Cuando llegué aquí, todo vivía en un estado, un ritmo propio y que generaba este polvo, ¿no? Esta pátina que envuelve todo, ¿no? Pero que también lo protege, ¿no? Los lugares tienen su propio ritmo y su propia dinámica de transformación, que si el proceso lo aceleras o lo ralentizas, provocas un desastre. Y yo no estaba dispuesto a provocar un desastre, así que me dediqué a llegar aquí muchos días, a sentarme a escuchar este lugar, a percibir cómo entraba la luz, cómo sonaba el sitio. Mi historia en esta fábrica empieza hace mucho tiempo, cuando era estudiante, estudiaba arquitectura en Sevilla, y digo así porque era hacia allá Sevilla, ¿no? Venía de Granada siempre en tren, hacía el trayecto al menos una vez al mes, durante 6 años, y en ese trayecto veía la torre, y me pareció un sitio fascinante, y un día pensé que me gustaría que se convirtiera en mi estudio de arquitectura. Tenía esa fascinación por la obra de artistas como Andy Warhol, Factory, y toda esta historia vinculada con el arte y los espacios industriales, ¿no? Entonces eso fue el inicio. Bueno, cuando yo llegué aquí a la fábrica, hablé con la propiedad y les transmití mi interés y llegamos a un acuerdo. Un acuerdo por el que yo preservaba este lugar y desarrollaba trabajos de levantamientos, documentación y podía estar en la fábrica, ¿no? Llegamos a este acuerdo y así he estado durante 32 años, desde el año 1986. 2 años antes, en 1984, la azucarera de Granada cerró definitivamente. Había sido la primera fábrica de azúcar de remolacha de España y todo un símbolo para la ciudad de la Alhambra. Empezó a construirse a finales del siglo XIX y al principio estaba formada por 2 industrias distintas, el ingenio de San Juan y la azucarera de San Isidro. Pero terminó siendo una única cooperativa dedicada a la extracción de azúcar y alcohol para uso farmacéutico. Un recinto de 20.000 metros cuadrados de naves industriales presidido por la Torre Alcoholera, famosa en toda la Vega granadina. La torre se convierte en una referencia maravillosa que se ve de cualquier punto. Cuando yo llegué aquí a la torre y subí, me encontré que era un espacio que estaba muy hermoso, muy atractivo, muy parecido a lo que hay ahora, pero bastante desvencijado, había perdido las carpinterías, había grandes rotos en los forjados, pero tenía la belleza de la ruina, ¿no? Esa belleza arrebatadora de la ruina que a mí me atrae tanto, ¿no? La primera idea fue transformar este espacio, adecuarlo, adaptarlo para el estudio de arquitectura. Y empecé a hacerlo, pero cada día que venía me daba cuenta que la torre tenía un propio ritmo de
de transformación o su propio ritmo de tiempo, ¿no? Y lo que me dediqué fue a fabricar experiencias propias para ver lo que daba de sí este lugar. He llevado a cabo muchas actividades, exposiciones, conferencias, ciclos de cine, cocina, cultivos, camping de amigos, acampadas. Ha habido un sinfín de actividades que me han permitido ver cómo actuaban los espacios de acuerdo a esas actividades. Detrás de cada muro, detrás de cada pared, detrás de cada esquina encuentras muchas cosas. Encuentras las personas que allí trabajaron, ¿no? Esta fábrica ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Creo que ahora mismo las cosas están cambiando. Esta fábrica es un BIC, un bien de interés cultural, como lugar de interés patrimonial. Y eso implica una preservación no solo de los edificios, sino también de las infraestructuras y de su paisaje y del entorno. Yo me veo como un habitante más de la historia de este lugar. Y luego vendrán más tarde otros que continuarán con otros intereses y con otros tiempos, ¿no? Tenemos mucho patrimonio industrial aquí, pero ¿se ha perdido mucho a lo largo de los últimos años? A ver, se ha perdido muchísimo. Desde el 70 y algo, que fue la desindustrialización, se empezó a perder muchísimo. ¿Por qué? Porque las fábricas, estas fábricas más emblemáticas, al principio estaban en la periferia de la ciudad, pero poco a poco las ciudades fueron creciendo y las iban envolviendo con el entorno urbano. Y empiezan a tener una situación muy privilegiada sus solares. Entonces, tiene mucho más valor los solares muchas veces, entonces se empezó a derribar mucho, muchas fábricas empezaron a irse a polígonos industriales y sus instalaciones se transformaron en obsoletas. Y antes de mantener una fábrica que no utilizas, o la derribas, o la vendes, o la dejas abandonada. Entonces, hemos perdido muchísimo patrimonio. Y estos años, aunque ahora ya se pelea más por él, seguimos perdiendo patrimonio, o sea, porque en Zaragoza tenemos el caso de la Fundición Aberli y lo hemos perdido en parte, y era una fundición centenaria que se encontraba perfecta y completa, con todas sus instalaciones, con todo el archivo, con toda la maquinaria, y se derribó en parte.